Payne habla sobre el cielo, el mundo de los espíritus y el infierno. El cielo y el infierno son estados psicológicos. Esto es otra manera en la que él se desvía enormemente de la comprensión cristiana tradicional, pero aún utiliza una terminología similar. El cielo es, fundamentalmente, un estado en el que disfrutas hacer el bien a los demás. El cielo es la alegría de hacer el bien a los demás. El infierno es la alegría de hacer daño a los demás. Y eso puede sonar extraño porque no solemos pensar así, pero en realidad, ¿por qué le haces una seña obscena a ese tipo en el tráfico? ¿Por qué intentas tener la última palabra? ¿Por qué la gente se conquista y trata de dominar? ¿Por qué hay algo de, oye, me gusta estar arriba? Ego, este ego. La alegría del ego. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Curtis Childs. ¿Cómo estás, Curtis? Está bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir al programa, mi amigo. Estoy emocionado de hablar contigo. Vas a presentarme y presentar a mi audiencia a un personaje muy interesante, por decirlo menos, y su obra. Y vamos a hablar sobre la vida después de la muerte desde su perspectiva. Y va a ser una conversación fascinante. Así que mi primera pregunta para ti, amigo, es, ¿qué te atrapó en todo esto, en lo que haces en tu canal de YouTube y el trabajo que has estado realizando desde hace un par de años? Tenemos más de 1000 videos hechos, solo revisando, explicando, profundizando y explorando el material de Emanuel Swedenborg. Y eso no es como si al iniciar una estrategia de crecimiento para YouTube fuera como, oh, todos están buscando a Swedenborg, nadie sabe quién es. No es un tema popular, no está de moda. Vamos a vender nuestra alma y hablar de Swedenborg. No, no es eso. Sí, fue en 2010, cuando hice mi primer video de YouTube sobre el tema. Y eso fue realmente antes de que siquiera supiera que YouTube tenía alguna profundidad o futuro. Bueno, yo solo pensaba, si te caes de tu patineta y tu amigo lo graba, lo sube a YouTube, o si un gato salta a una caja, también lo suben a YouTube. Pero en ese momento estaba tratando de descubrir cómo podía difundir el poder de las experiencias e ideas de Swedenborg para cambiar vidas, porque había cambiado la mía. Y yo estaba buscando qué había en YouTube, y cuando llegué, hace mucho tiempo, ha cambiado un poco desde entonces, pero había una conversación muy polarizada donde tenías en pleno auge del nuevo ateísmo. Era como Richard Dawkins y Daniel Dennett y Christopher Hitchens, Sam Harris y muchos de sus seguidores que realmente encontraron en YouTube una manera de examinar lo que estaba mal con la teología cristiana y de desmontarla. Y luego tenías en el otro extremo a algunos, me parece, fundamentalistas cristianos que decían, simplemente cree, y no había nada en el medio. Y sentí que, oh, Swedenborg, encaja justo ahí. La gente que está buscando una forma más creíble y racional de unir lo místico con lo cotidiano, pero también la ciencia con la espiritualidad, algo de lo que sé que hablas mucho en tu canal y sobre lo que realmente quiero profundizar, porque siento que Swedenborg es el choque entre la ciencia y la espiritualidad. Quiero decir, definitivamente lo fue. Eso ya es una historia nueva en sí misma. Pero entonces estaba buscando y vi que, oh, de hecho en YouTube, la gente está teniendo estas conversaciones sobre las grandes cuestiones de la vida. ¿Existe Dios? Y entonces pensé, bueno, veré si podemos encontrar alguna manera de introducir a Swedenborg en esa conversación. Esa es la breve historia de cómo llegué ahí. Y la historia más larga es que estaba pasando por algunas dificultades. Tenía problemas de salud mental. Era como en 1819, como le pasa a todo el mundo a esa edad. Estaba deprimido. Tenía todos estos pensamientos negativos y constantemente me preocupaba por las cosas. Tenía trastorno obsesivo compulsivo donde sientes que tienes que... No voy a tocar el micrófono de verdad porque eso arruina el sonido, pero sentía que tenía que tocar esta cosa 7 veces. De verdad lo hacía un poco y sabía que era una tontería, pero también pensaba, oh, mejor lo hago, y si pasa algo malo, estaba hecho un desastre. Y fue por esa época que había oído hablar de Swedenborg antes de que mis padres realmente leyeran a Swedenborg. Sabía que existía, pero fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta, esto está describiendo mi mente y cómo funciona. Esto es en realidad una palanca muy poderosa, que puede sacarme de estos pozos en los que me encuentro. Y desde entonces supe que es como si todos tuvieran sed y hubiera una sequía y tú encontraras como que en realidad hay un pozo por aquí que aún funciona, querrías contárselo a todos. Así que
siento como que solo estoy tratando de transmitir el valor que el material de Swedenborg tuvo para mí, porque lo hago probablemente por la misma razón que tú haces tu programa, que es que estamos tratando de mejorar la vida y el mundo tal como es y como lo entendemos no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué? ¿Por qué la vida no es tan grandiosa? O tenemos toda esta increíble tecnología y todo eso, pero muchas veces la gente no es tan feliz. Para mí, siento que Swedenborg tiene algo que ofrecer para esa pieza que falta. Así que eso es de lo que estoy intentando correr la voz. ¿Y cómo puede ayudar? ¿Crees que para mí ese fue Paramahansa Yogananda? Él fue mi guía. Ese fue el túnel por el que me adentré. Y fue realmente interesante ver cómo eso cambió mi forma de ver el mundo. Y eso me abrió a tantas perspectivas diferentes. Y siempre les digo a las personas, hay tantas maneras distintas de escalar la montaña. Hay tantos caminos distintos por elegir, pero todos nos dirigimos hacia la misma cima. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, tiene que ser así. No puedes simplemente decir, lo que yo hago está bien y todo lo que los demás hacen está bien. No saben nada. Y algunas tradiciones religiosas adoptan esa perspectiva de cierta manera. Oh, no, muchas gracias. Usted es muy amable. Quizás sea una característica, no un error, porque mantiene a la gente en tu iglesia, porque si la dejan, entonces les espera el infierno o algo peor. Pero no hay manera de que eso sea cierto. No hay manera de que sea cierto. Piensa en la profundidad y complejidad de todos los seres humanos en el planeta Tierra y cómo no importa. Cuál sea tu tradición o cuáles sean tus rituales o tu origen, siempre hay bondad y amor. Y luego lo contrario de eso, no importa. Puede ser un pueblo en la India o en Filipinas, puede haber niños y o los incluyen o no. Y esto fue algo muy notable acerca de Swedenborg en su época. Empezaré a adentrarme en esa conversación, pero así que Swedenborg en cuanto a cronología, si alguien no ha oído hablar de él, es Emanuel Swedenborg y nació a finales de los 1600, pero realizó gran parte del trabajo del que vamos a hablar a mediados de los 1700. Vivió en Suecia, de ahí viene su nombre Swedenborg, de hecho. Comenzó siendo Svedberg, pero al ser nobilitado cambió a Swedenborg. Dato curioso, no es necesario que lo anotes. En su viaje místico o revelador, salió de él diciendo que no necesita ser cristiano para ir al cielo. Dijo que vio el más allá y estaba lleno de gente de muchas religiones diferentes y de hecho, más importante que tu ideología religiosa, que podría ser un obstáculo si te encierra en el egocentrismo y el materialismo, era, ¿sigues a Dios según tu entendimiento de Dios? Y vives básicamente una vida al estilo de los 10 mandamientos, sin asesinar, sin matar, esas cosas generales que conocemos. Todos coinciden en cosas que tú. Si no estás de acuerdo, es como si no quisiera sentarme a tu lado. No es que las demás cosas no importen, tampoco que no puedan ser herramientas poderosas, no es que no haya verdades particulares que puedan ser realmente útiles. De lo contrario, ¿por qué estaría tan enfocado en lo de Swedenborg? Pero lo principal que hace a tu vida lo que es, en última instancia, es lo que amas y luego cómo intentas seguir lo que es bueno. Así que Swedenborg salió diciendo, oh no, no tienes que ser cristiano para ir al cielo. En esa época, Suecia era una teocracia. Sus obras fueron sometidas a juicio por varias razones. Fue una de las cosas impactantes que él dijo, pero definitivamente. No puedes creer que si hay una fuerza divina detrás de todo, solo importa una pequeña fracción de la vida, un pequeño grupo de personas o un sistema de creencias, y todo lo demás no es nada. ¿Por qué limitar el acceso a las herramientas esenciales para lograr la felicidad en la vida? ¿Verdad? Y incluso cuando yo crecía siendo católico pensaba, así que si naciste en el Congo, en algún lugar, nunca oíste hablar de Jesús, nunca supiste del cristianismo y de repente esa persona va al infierno porque nunca tuvo contacto. Como que incluso de niño yo pensaba, vaya, eso es bastante, es básicamente cuestión de suerte. Dios mío, y si estás aquí al otro lado del mundo, puedes pensar, ah, sí, tal vez sea así. Pero si estás realmente ahí, frente a ese niño que nació en el Congo y lo ves jugando con sus amiguitos y viviendo su pequeña vida, no hay manera de que, si hay un Dios responsable de su existencia y de la mía,
ese Dios simplemente vaya a ignorar, bueno, ¿a quién le importa lo que te pasó? Y eso es precisamente un ejemplo que también utilizó Swedenborg para resaltar que es una idea ridícula y cruel creer eso. Y dijo que es un síntoma de lo que él consideraba el principal problema o enfermedad que puede afectar a las religiones, a lo que él llamó fe sola, donde tienes ideas doctrinales pero no hay amor que las impulse, que no están al servicio del amor. Así que puedes tener ideas doctrinales muy diferentes a las mías si tus ideales están al servicio del amor, y el amor debe ser amor por toda la raza humana. No puede ser exclusivo para ti, tu familia o un grupo específico al que pertenezcas. Si estás empleando tus ideales doctrinales para buscar una vida que beneficie a la humanidad, entonces esencialmente estamos en la misma religión o sendero espiritual, ya que nuestra intención es la misma: procurar la máxima felicidad para todos. ¿No es así? Y son simplemente distintos sabores. Son sabores completamente distintos y diferentes especias para el platillo. Si quieres adentrarte en el más allá, Eso es lo primero que quiero conseguir. esto es una excelente transición hacia eso. Estábamos hablando de diferentes sabores, porque Swedenborg describió los distintos tipos de religiones que la gente tiene, no solo como algo que está bien, que podemos hacer que funcione, sino como algo necesario y bueno que existan todas estas diferentes tradiciones religiosas, porque cada una de esas tradiciones solo piensa en el Islam, el hinduismo, el confucianismo, los diferentes tipos de personas que esas tradiciones moldean, terminan siendo diferentes tipos de personas. Y Swedenborg dice que en el más allá necesitas todos los diferentes tipos de personas porque el más allá funciona en conjunto. Así que lo que él llamaba cielo, que simplemente significa el otro lado, funciona de la misma manera que el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Así que si observas cómo es tu cuerpo, es un total, modelo y reflejo de cooperación íntima. Tu corazón necesita tus pulmones. Tus pulmones necesitan tu corazón. Ninguno es nada sin el otro, incluso yendo hasta el nivel celular. Cada célula obtiene todo lo que necesita del cuerpo y devuelve todo lo que puede al cuerpo, y ambos prosperan con eso. Es una unidad total, pero de partes increíblemente diferentes. Piensa en la diferencia entre tu corteza frontal y tu uña del pie. Aunque no parezcan provenir de lo mismo, ambas son necesarias. Así, todos nos convertimos en personas distintas a través de nuestros caminos en la vida. Algunos somos un poco más como los ojos. Si disfrutas aprender y entender, quizás cumples la función de la vista. Cada parte es esencial, a pesar de sus diferencias. Así puedes servir a la gran raza humana de esa manera. Alguien más podría ser más como las manos. Son más como una persona práctica y activa. Pero en general necesitamos tener todos estos diferentes tipos de personas para que podamos crear esta suerte de manifestación última de la forma humana que Swedenborg llama cielo, que es cuando todos trabajan juntos, justo como todas las partes del cuerpo trabajan juntas. Está dicho de forma hermosa y elegante. De verdad. Es por esto. Por eso hago videos en YouTube, porque las ideas son muy interesantes. Pero Swedenborg, ¿qué? Tiene un nombre que suena extraño. Viene de hace mucho tiempo. Es como filosófico. Es denso, es filosófico, pero sé que hay cosas geniales y útiles ahí dentro. Por eso nos tomamos el tiempo para desglosarlo y añadirlo al repertorio de la gente. Sí, porque es parecido a algunos de los antiguos textos yógicos. Digo, te adentras en los textos yógicos de la tradición hindú, Jesús, hombre, quiero decir, intentas meterte en los miles y miles de rollos y realmente densos, pero hay oro en esos fragmentos. Así que intento agarrar pedacitos de aquí y de allá y tratar de reestructurarlos para una conversación moderna. Es muy importante. Es lo que hago en mi programa. Es lo que haces en tu programa. Por eso quería tenerte aquí, porque creo que ese fragmento tiene mucho sentido. El cuerpo humano, todo se trata de cooperación y amor. ¿Has hablado con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte? He hablado con muchas que las han tenido. El hilo común en esas historias es el amor. Ese amor está presente. Incondicional, loco, de un tipo indescriptible de amor, como si fuera casi una moneda allá arriba o allí o al otro lado, donde quiera que sea. Sí, y si no fuera eso, si no fuera amor, no creo que tú y yo estaríamos haciendo lo que hacemos. Creo que si no sintiera que intento avanzar en una dirección espiritual y educar a la gente para que también lo haga, si no nos está llevando hacia algo donde haya más amor
y ese amor haga que la vida sea mejor, entonces, ¿cuál es el sentido? Entonces no me importa la espiritualidad. Si es solo porque tiene que estar llevándonos hacia allá. Pienso en los distintos tipos de dolor que he sufrido en mi vida y el dolor que he visto sufrir a otras personas. A menos que estemos trabajando en solucionar eso, no me importa. Las cosas pueden cambiar mucho, pero no necesariamente mejorar. No se trata solo de si somos espirituales, sino de que eso no garantiza que las cosas vayan a mejorar. Pienso en la época antes de las redes sociales, antes del Internet, y era como, wow, esta increíble tecnología está llegando. Y ahora cualquiera en el mundo puedes ver lo que está haciendo y darle me gusta. Y ahora tengo una hija de 7 años y todos están como, ¿cómo mantenemos a los niños alejados de las redes sociales? Porque está destruyendo su salud mental. Entonces es como está bien, las cosas podrían haber sonado realmente geniales. Puedes conectarte con cualquiera en cualquier lugar, pero si no hay amor en las redes sociales, si no es el amor lo que lo impulsa, no siempre mejora nada. Entonces me dices que la vida no es solo likes, autos grandes y ostentación. Suscríbete a mi canal si estás viendo. Por cierto, Estoy de acuerdo contigo. Si tuviera invitados en el programa, hablaríamos sobre materialismo. Nunca te he escuchado a alguien decir que la felicidad está fuera de ti. Cuando escuches eso, corre en dirección contraria. Eso pasa a veces con las religiones organizadas, que está fuera de ti, que nosotros somos quienes podemos ayudarte, guiarte hacia la vida después de la muerte. Todo eso, o el materialismo, o el dinero, o la carne, o la comida, o lo que sea. Si escucho eso, simplemente levanta banderas muy altas. Pero cada gran maestro espiritual del que he oído hablar, incluyendo a los más destacados, desde Jesús hasta Buda, todos dicen lo mismo, que el poder está dentro de ti y tienes que ir hacia adentro, porque el reino de los cielos está dentro de ti, y así sucesivamente. Y eso es lo que es la meditación, y es cuando comienzas a adentrarte más y más, y empiezas a darte cuenta de que la felicidad es verdaderamente. Podrías tener 1.000 millones de dólares. No importa, amigo, si no lo estás. Ese vacío dentro de ti solo puede ser llenado por algo que está en tu interior, no por algo externo. ¿Estás de acuerdo? creo que podrías encontrar multimillonarios que no son felices y gente con recursos limitados que sí lo son. Así que la clave debe estar en otro lado. Sería poco realista decir que el dinero no importa, que los me gusta no importan porque sí, claro que pueden importar, pero se trata de cuál es tu prioridad. Dices que si alguien afirma que lo más importante, aquello a lo que se le da valor de deidad o hacia lo que miramos es el dinero, o son los me gusta o es cualquier otra medida de cosas externas, entonces deberían sonar las alarmas. Pero, por ejemplo, es bueno que tu canal tenga tantos suscriptores como tiene porque puede ser útil. Permite un megáfono para que estas conversaciones sucedan, que con suerte mejoren la vida de las personas. Y sé que solo con saber los canales de YouTube que veo es una sensación increíble. Cuando has tenido un día difícil y tu creador favorito ha subido un video nuevo, sabes, puedes simplemente sentarte y estás en tu lugar feliz, verlo y aprender algo y de alguna manera regresar a ese espacio. Algunos ponen nuestro contenido para dormir, Sí, yo también. Bien. lo cual al principio suena como, oye, te vas a dormir, pero solo puedes hacer algo así con algo en lo que confías y te sientes seguro y sabes que el amor va a ser la guía allí. Así que definitivamente puede haber un impulso hacia, pero no puede ser hacia el materialismo como un fin y no puede ser hacia la prominencia como un fin. Esas cosas deben servir a la utilidad, que es hacer la diferencia. Eso era algo muy importante para Swedenborg. No es que no puedas decir, quiero llevar mi podcast al siguiente nivel o quiero llevar mi negocio al siguiente nivel, quiero ganar más. Pero, ¿por qué haces eso? Y si es porque quiero poder servir mejor a la humanidad, entonces eso de repente es espiritual, ¿verdad? Claro, y esa es la cuestión. Mucha gente piensa que para ser espiritual tienes que estar sin un centavo y meditar durante 30 años en una cueva del Himalaya, lo cual creo, tal como lo has dicho, y estoy completamente de acuerdo contigo, cuanto más dinero tienes, más recursos tienes. Pero al final del día, ¿para qué es eso? Porque en cierto punto, amigo,
Tú y yo ya hemos dado unas cuantas vueltas a la manzana. Soy un poco mayor que tú, pero en términos generales, eres padre, así que definitivamente ya has recibido algunos esquilazos, por decirlo de alguna manera, de la vida. Llega un momento en que la casa no puede ser más grande, el coche no puede ser mucho más lujoso, de verdad la ropa. En cierto punto estás bien, tus necesidades básicas están cubiertas, por eso veo a esta gente. Necesito 10.000 millones, necesito 20.000 millones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Si estás utilizando recursos canalizados a través de ti, es una responsabilidad. Tener muchos seguidores, una gran audiencia y mucho dinero pasando por ti implica canalizarlos de manera responsable para mejorar la humanidad y servir a los demás, no para construir un castillo más grande. En algún momento, el castillo será lo suficientemente grande y no necesitarás más. Sí, pues es como construir esta nueva ala, pero ahora quiero otra ala en mi castillo porque así es. Sigue y sigue y sigue. Es un pozo sin fondo, sin fin en el que caes. Claro, me encantó lo que dijiste sobre, disculpa, continúa. No, sigue tú. Solo estaba diciendo que me gustó lo que mencionaste sobre que es una responsabilidad, porque si todos los que intentan seguir un camino espiritual se van y se quedan meditando en una cueva sin dinero, entonces, ¿quién va a definir la cultura y quién va a moldear las conversaciones? Debe haber gente. Si alguien está viendo y sientes que no debería intentar influir en el mundo, tienes que salir e impactar el mundo. Pero verlo como una responsabilidad, de la manera en que Swedenborg lo describe, es la manera negativa, la manera del ego, es decir, bueno, esta posición en la que estoy, sea cual sea, existe para servirme. Entonces, si piensas, si eres un político y piensas, quiero ser gobernador para que yo sea el gobernador y viva en la mansión del gobernador y todos me inviten a sus fiestas y eso es muy genial. Y puedo llamar a mis amigos de la preparatoria y decirles, miren lo mucho que he superado a todos ustedes. O puedes decir, bueno, el cargo de gobernador es una gran responsabilidad y el verdadero honor recae en el puesto. Así que más me vale no arruinar esto porque hay mucho bien que se puede hacer. Entonces, siento. Ese es el lado de la ambición que beneficia a la humanidad. Olvidé quién lo dijo, pero creo que fue un yogi. Esto fue hace tiempo. Dijeron que los yogis tenían que salir de las cuevas e ir a las salas de juntas y empezar a dirigir estas empresas de una manera espiritual, porque ejercen tanto poder en el mundo, que si tuvieras un enfoque espiritual y puedes verlo ahora en las empresas. Nunca se vio eso, pero empezaste a verlo a principios de los 2000 y actualmente hay empresas que están como, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Sí, necesitamos resultados, pero ¿cómo podemos ayudar a la humanidad? Y es tan importante que no te sientes solo y que no seas tú solo quien lo haga. El camino espiritual y el crecimiento espiritual son solitarios en muchos aspectos. Puede ser algo grupal, pero al final del día dejamos el planeta de la misma manera en que llegamos a él, solos y desnudos. Pero podrías ayudar a otros a hacerlo a tu alrededor, pero es algo en lo que realmente necesitas salir al mundo y ayudar a moldear la realidad, ayudar a formar las ideas de las personas. Por eso lo hacemos a diario. Totalmente. Me encanta. Sí, la gente puede ofrecer herramientas y he recibido muchas, pero al final el cambio sucede persona por persona. Así cualquier grupo religioso o entidad que afirme que tu espiritualidad depende de ellos, miente. La verdadera fuerza espiritual radica en mirar hacia adentro y cuestionarnos ¿en qué áreas evito actuar? ¿Qué surge dentro de mí? ¿En qué quiero actuar? Si me dan ganas de robar la galleta de esa persona, no querría que me pasara a mí, así que en realidad no lo voy a hacer, aunque tenga ganas. Si me dan ganas de ir y ayudar a esa persona, voy a actuar, porque sé que en un nivel básico eso es lo que querría, esa es la fuerza que cambia el mundo, pero solo se necesita la participación de un gran grupo de personas, sin dudarlo. Entonces, y hablemos un poco sobre la vida después de la muerte, porque es un tema que a mi audiencia le encanta discutir y creo que es una conversación que casi todos en algún momento van a tener en su vida, como, oye, ¿qué hay del otro lado cuando esto se acaba? ¿Qué sucede? Así que Swedenborg tiene una idea muy clara de lo que sucede inmediatamente después. Mi pregunta es, ¿cuál es esa idea y cómo llegó a esa información? Sí, creo que, como dije antes, cualquiera que esté interesado en experiencias fuera del cuerpo o cercanas a la muerte, experiencias espirituales en general,
y particularmente en cómo éstas y el mundo científico se intersectan, definitivamente debería conocer a Swedenborg, porque Swedenborg, hasta llegar a sus 50, simplemente fue un hombre renacentista, un polímata, un tipo así. Estaba en Suecia, que era una potencia mundial en ese entonces, y lo hacía todo. Así que él era el asesor de minas, y la industria minera de Suecia era una de las más importantes del planeta. Estaba en esta posición donde supervisaba gran parte de la minería allí. Era un inventor. Había inventado equipo militar para el ejército sueco, así como equipo para la minería, todo tipo de cosas. Pero también era un científico muy respetado. Escribió estos enormes principios sobre anatomía, fundó la rama científica de la cristalografía. Fue la primera persona en sugerir la hipótesis nebular. La primera revista científica en Suecia. Él la inició. Fue a Formaba parte del gobierno sueco, de la Casa de la Nobleza, y así sucesivamente. Un tipo muy inteligente y tan conocido que, por lo que tengo entendido, si llegara a Londres, digamos que el periódico diría que Swedenborg llegó a Londres. No sé quién sería su equivalente hoy en día. Me parece que los Kardashian. Él era como los Kardashian de aquel entonces. Si piensas en lo que pasaría hoy si Kim tuviera experiencias extracorporales, sería algo así como un Neil deGrasse Tyson. Aunque en aquellos tiempos las personas podían hacer mucho más en ciencia porque era mucho menos compleja. Así que era alguien muy importante, muy conocido. Imagina si Neil deGrasse Tyson, mañana mismo, se metiera a Twitter y dijera, he estado teniendo experiencias espirituales y ahora tengo la capacidad de tenerlas a voluntad. Voy a dedicar el resto de mi carrera a catalogar y explicar cómo funciona el más allá. Eso era lo que hacía Swedenborg. Entonces, todo está documentado desde que tenía alrededor de 55 años hasta el final de su vida. En sus 80, él, a mediados de sus 50, llevaba este diario de viajes. Solo porque decía voy de Londres a Ámsterdam o algo así y solo llevaba registro de eso. En aquellos tiempos era peligroso hacerlo. Tu barco podía hundirse. De verdad había piratas. Había mucho en juego. Así que querías llevar un registro de tus viajes y a dónde te dirigías, pero en eso empiezan a anotar sus sueños y comienza a analizarlos, lo cual esto era antes de que el análisis de sueños fuera algo real. Hoy en día, la psicología ha sido muy influenciada por Swedenborg. Carl Jung leyó mucho de Swedenborg. William James, mucha psicología, y particularmente la psicología mística, ha sido influenciada por él. Pero él comenzó a escribir sus sueños y se volvieron más vívidos y extraños y eventualmente empezó a tener experiencias que estaban fuera de esa caja de sueños. Como justo en el estado hipnagógico cuando se estaba despertando, veía algo o hablaba con alguien y él anotaba cada uno de esos eventos y escribía lo que pensaba que era la interpretación. Y luego, en algún momento, tuvo un par de experiencias y visiones realmente poderosas. Esa experiencia cambió por completo su vida. Algo pareció abrirse de golpe, ya que durante las últimas 3 décadas tenía estas experiencias a diario y las catalogaba meticulosamente. Así, hasta el final de su vida, logró escribir material equivalente a 30 volúmenes, a pesar de estar acostumbrado a realizar extensos trabajos científicos. Por lo tanto, sus escritos sobre el más allá se perciben de esa manera. Está muy organizado. Es descriptivo, cuenta historias, pero también es muy filosófico y te explica como si fuera una lección de física cómo funciona el más allá y por qué la gente ve lo que ve cuando va a donde va. Así que publicó no solo como 30 volúmenes que publicó, sino que también llevó un diario de todas sus experiencias espirituales. Obtienes tantos datos crudos y luego percepciones de eso, que siento que cualquiera que busque tener una imagen completa del más allá, une lo que hay en medio, experiencias cercanas a la muerte, ese tipo de cosas, vale la pena revisar a Swedenborg. Él habló sobre eso. Y de nuevo, esto fue siglos antes de que Raymond Moody acuñara el término experiencia cercana a la muerte en su libro Vida después de la vida. Incluso incluye una sección sobre Swedenborg. Sí, ¿cuál? ¿Cuál es justo al principio? Porque Raymond Moody buscaba encontrar. Tenemos este fenómeno moderno de personas que tienen estas experiencias. Esto tuvo que haber ocurrido en la historia. ¿Dónde surgió esto? Y hubo un par de charlas. Hice una comparación con la Biblia, con el libro tibetano de los muertos, otro más que no recuerdo, pero también con Swedenborg, porque hay mucha similitud con el mundo que describen las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, el proceso de la vida después de la muerte, de hecho, nuestro canal se llama Off the Left Eye, y ese fui yo, comenzando mi viaje en YouTube, pensando, ¿cómo va a estar alguien interesado en estas cosas?
Simplemente abrí uno de los libros de Swedenborg, busqué una frase genial que no tuviera ninguna connotación religiosa, y decía, "Of the left eye". Esto es de la historia de él despertando, mostrándole cómo es despertar en el más allá. Su cuerpo no estaba en peligro físico como suele pasar en muchas experiencias cercanas a la muerte, pero él dice que se lo mostraron, manteniéndolo en un estado de conciencia suficiente para que pudiera recordarlo y escribirlo después. Y mencionó que al principio podía sentir su cuerpo apagándose y su respiración se hizo muy lenta, pero su espíritu, podía sentir cómo su espíritu respiraba, y eso empezó a elevarse. Y luego dijo que sintió como si hubiera un tirón, y su espíritu dejó su cuerpo y luego pasó por esta serie de etapas de despertar en el mundo espiritual. Según Swedenborg, todos estamos en el mundo espiritual ahora. Tienes un cuerpo y luego conciencia, que es tu espíritu. Esa parte de ti existe en la dimensión espiritual o mundo espiritual. Por eso prefiero usar esa terminología, el lado espiritual de la vida. Ya estás allí en términos de tu parte espiritual. Él mencionó que tu espíritu tiene todas las características de tu cuerpo. Entonces, tu espíritu tiene ojos, al igual que tu cuerpo tiene ojos. Para él, inicialmente, estaba rodeado de lo que él llama ángeles. Pero sé que en el cristianismo, esa palabra a veces significa seres especialmente creados que solo viven en la vida futura. Pero para él, ángeles simplemente significa personas que vivieron aquí y que han muerto y han pasado al otro lado. Así que eso es un ángel, rodeado de estos ángeles realmente amorosos. Él los llamaba ángeles celestiales, que son personas particularmente devotas al amor. Y ellos se aseguraron de que cuando él estaba experimentando esta transición, ningún pensamiento o sentimiento perturbador invadiera su mente. Fueron como sus pastores, protegiéndolo y simplemente acompañándolo allí hasta que comenzó a despertar en el espíritu. Y luego, desde ahí, se le acercaron nuevos tipos de ángeles porque su mente empezaba a activarse. Entonces hay ángeles más enfocados en la mente. Y esos, dijo él, parecía como si me hubieran quitado una cubierta de mi ojo izquierdo. Y fue entonces cuando recibí el don de la visión espiritual, porque todo es simbólico. Hay tanto simbolismo en el más allá. Creo que esa es parte de la razón, lo sé, por la que empezaste y aún estás tanto en el cine y en las películas. Es como, aquí está la escena donde el héroe finalmente toma el simplemente hay. Es significativo más allá de esto. Oh, ahora él tiene una espada. Es como si hubiera un significado en este momento. Swedenborg lo llamaría una correspondencia, porque para él, una espada es símbolo de la verdad y del poder de la verdad. Así que cuando vemos a alguien como el rey Arturo o yo que acabo de releer El Señor de los Anillos, he estado reflexionando mucho. Ah, sí, Aragorn tiene esa espada. ¿Y por qué importa tanto? Porque esto es un símbolo del tipo de poder que la verdad puede tener en tu vida. Así que el mundo espiritual está lleno de ese simbolismo que en realidad llegamos a apreciar por, digamos que el mundo espiritual se filtra. Entonces le quitan la venda de su ojo izquierdo y a partir de ahí es como elegir tu propia aventura. Así que los ángeles están ahí y te mostrarán lo que quieras y harán cualquier cosa, pero tienes la libertad de seguir tu corazón y tiendes a gravitar hacia personas que aman las mismas cosas que tú. Entonces, el amor del otro lado juega un papel similar al que juega la gravedad aquí. Gravedad, sí, también es una correspondencia. Entonces, en el mundo físico, ¿por qué estoy en esta silla? Es por la gravedad. ¿Por qué la Tierra es redonda? Es por la gravedad. No soy físico, pero creo que eso es lo básico. Entonces, la gravedad es lo que te atrae hacia donde estás. El amor hace algo similar. Así que las personas que aman y se preocupan por las mismas cosas tienden a unirse. Y esto forma comunidades espirituales. Es la razón por la que terminas encontrando algo así como tus almas gemelas o tu gente o algo por el estilo. Porque el amor ahí está, es una fuerza primaria que moldea todo, ya que ese todo, la vida después de la muerte, está basada en el espíritu más que en lo físico. Y el espíritu es amor y pensamientos de las cosas que experimentamos en nuestra conciencia. Entonces es como algo parecido al mundo que tenemos aquí, pero aún fundamentalmente diferente en la forma en que está organizado y lo que hace. Así que después de despertar, eres libre de irte. La libertad es algo tremendamente importante. Eres libre de ir y buscar. ¿Qué cosas quiero amar y con qué tipo de personas quiero pasar el tiempo? A partir de ahí, surgen tantas diferencias que enriquecen nuestra vida. Situaciones del más allá como personas hay, porque cada quien es único. Claro, todo está hecho a la medida para ti. Es como una experiencia cercana a la muerte. Cada experiencia cercana a la muerte que he escuchado es única, aunque haya elementos similares. Claro. Y el mundo espiritual.
ya que se basa en el espíritu, es decir, en la conciencia. Incluso tu entorno es un reflejo de lo que llevas dentro. Así que el tipo de casa que tienes, sabes cómo la gente tiene sueños, y en los sueños están en esta casa y piensas, bueno, esta era mi casa, pero no era realmente mi casa. No se parecía a mi casa. Por lo que he encontrado en casi todas las escuelas de interpretación de sueños, una casa es símbolo de la mente. Y sé que si tengo sueños donde el ático se está expandiendo, simplemente siento que de acuerdo estoy aprendiendo algo nuevo, estoy reflexionando sobre algo. Así que ahí están las cosas que llevas dentro. Entonces, el tipo de cosas que amas y en las que piensas crea el entorno, de modo que el hogar en el que estás es un reflejo de tu mente y corazón. Sería particularmente quién eres. Incluso el paisaje y la flora y fauna allí reaccionarán y coincidirán con una cierta comunidad. Así que las personas que viven allí. Y esto es muy parecido a lo que ocurre en las películas también. Porque si continuamos con El Señor de los Anillos, si entras en Mordor, no hay conejitos ni mariposas viviendo allí, porque no encajan, ¿verdad? Así que simplemente sabemos que arruinaría el ambiente, pero espiritualmente sería porque los animales tiernos y amables se corresponden con afectos amorosos y amables, y los animales más temibles y agresivos se corresponden con los dañinos. Así que ves en el mundo espiritual esta vida cinematográfica desplegándose. Hay cosas de las que podría hablar eternamente, pero no lo haré. Entonces, ¿esto es más sobre sus aventuras en el más allá o tiene una descripción real de lo que sucede después de que alguien muere? Sí, entonces, al morir, comienzas en lo que él llama el mundo de los espíritus, que, menciona el cielo, el mundo de los espíritus y el infierno. El cielo y el infierno son estados psicológicos. Esta es otra forma en la que él se aparta de la comprensión cristiana tradicional, pero aún usa una terminología similar. El cielo es, principalmente, un estado en el que disfrutas, haciendo el bien a los demás. El cielo es la alegría de hacer el bien a los demás. El infierno es la alegría de hacer daño a los demás. Y puede sonar extraño porque no solemos pensar así, pero realmente, ¿por qué le haces una señal obscena a ese tipo en el tráfico? ¿Por qué intentas tener la última palabra? ¿Por qué intentas dominar? ¿Por qué la gente se conquista y trata de dominar? Porque hay este gusto, me gusta estar por encima. Ego, este ego mío. Así que la alegría del ego, ¿verdad? Mundo de los espíritus, aquí en este mundo. No sabes si una persona está envuelta en el placer de ayudar y servir o en el placer del ego. Por eso tienes que cerrar con llave tu puerta, porque no sabes quién va a pasar por la calle, si van a pensar que está bien robarte o no. Así que aquí no sabes. Pero en el mundo espiritual, en la otra vida, las cosas se aclaran. Entonces, el mundo de los espíritus, dice, es este intermedio entre el cielo y el infierno, donde tienes la oportunidad de llegar realmente al fondo de lo que quieres hacer y lo que quieres amar, y luego vas y te comprometes con una cosa o la otra. ¿Voy a comprometerme con el ego o voy a comprometerme con el amor? Porque esas dos cosas deben estar separadas. Si estás comprometido con el ego, pero aún tienes algo de buen amor en ti, eso será doloroso para ti y para quienes interactúas. Si estás comprometido con lo bueno, pero llevas el ego contigo, también será doloroso. Tienes esta oportunidad, cada quien toma un tiempo diferente. Algunos lo saben de inmediato, como, no, voy al cielo, eso es lo que quiero hacer. Algunos deben ordenar y descubrir quiénes son, pero nadie está obligado a ir a ningún lado. Tu propio amor te guía hacia donde quieres ir, así que llegas al mundo de los espíritus. Pasas tu tiempo descubriendo quién realmente quieres ser, básicamente desempacando y descubriendo quién te has convertido a lo largo de esta vida en la tierra, basado en lo que amaste y en lo que creíste y cómo actuaste en consecuencia. Y luego vas y encuentras tu comunidad. ¿Dónde está la gente? ¿Qué más? Vive la misma clase de vida que yo, y no solo vivir que a todos nos gusta, jugar al golf, sino quién ama las mismas cosas que tú amas y quién tiene la misma clase de creencias sobre la vida que tú tienes. Y esas personas, como dije, esa fuerza gravitatoria del amor te atrae hacia esta comunidad. Y ahí es donde realmente comienzas. Tu vida eterna, es decir, tu vida atemporal en el mundo espiritual. No hay tiempo y espacio de la misma manera que aquí. Parece que sí, pero en realidad se trata más de tu estado psicológico. Así que si estás emocionado por algo, si tienes ansias por algo, parecerá que pasa más rápido. Entonces entras a estas comunidades y luego comienzas a desempeñar tu papel en el gran conjunto. Hablé sobre el cuerpo humano.
Es como si cada célula fuera una comunidad que comienza a hacer lo que tú haces. Para Swedenborg, lo interesante de la vida humana y la vida después de la muerte es la alegría de hacer algo bueno por la raza humana. Estábamos discutiendo que no puedes simplemente vivir en una cueva y meditar, te aburrirías. Tampoco puedes tener solo dinero y sentarte con mucho dinero. Te aburres de eso. Lo único que es siempre renovador en términos de la alegría que proporciona es la alegría de hacer algo significativo y útil. Otra vez, sí, adelante. Bueno, permíteme preguntarte esto, porque hay varias cosas que quiero analizar ahí. Entonces, cuando estás en el más allá y encuentras tu familia del alma, si se quiere, es un término que se usa mucho. La familia del alma de espíritus o almas con las que no vives, pero sí estás conectado. ¿Qué dice Swedenborg sobre el concepto de la reencarnación y las múltiples vidas? Porque eso es algo que siempre me intrigó también. En el cristianismo pensaba, así que si nací hombre, de cierto color en cierto país, tendría poder, o no lo tendría, o viviría esta experiencia, o no esa experiencia. Y si naciera mujer aquí, pensaba, no tiene mucho sentido para mí que solo tuvieras una oportunidad. Esto es solo mi opinión personal. Y luego, cuando surgió la idea de la reencarnación, pensé, eso tiene sentido para mí. ¿Qué dijo él? Sí, en mi opinión, creo que me gusta la idea de algo que tenga sentido. Entonces, si estás diciendo, oye, esto lo amplía, así que no quiero oponerme a eso, te daré una alternativa posible a la reencarnación que es Swedenborg. Porque en su época no creo que la reencarnación fuera algo. No estaba en Europa. En Europa occidental no creo que tuvieran la idea de eso, pero él sí ofrece, de cierta manera, una solución a la pregunta de por qué tanta gente experimenta vidas pasadas, de forma espontánea. Porque para él está bien, el mundo espiritual tiene muchas características, y una de ellas es la ausencia de tiempo y espacio. Otra es la gravitación del amor, pero otra es la fluidez de la mente. Así que hay una transferencia de información y sentimientos mucho más sencilla allí. Aquí podemos hablar. Tú y yo podemos conversar. Y puede entrar en este micrófono, recorrer los servidores y llegar allá, y la gente puede escuchar e intentar imaginar de qué estoy hablando. Pero hay muchas personas con experiencias cercanas a la muerte que dicen, simplemente sabía lo que él estaba pensando. Recibí una descarga. Es instantáneo, totalmente instantáneo. Es instantáneo, es permeable. Incluso Swedenborg dice que, de hecho, si entras a una comunidad en el más allá, comienzas a pensar algo así como ellos. Te influencian. Habla de auras como la especie de emanación de tu vida y mente que se desprende de todos. Así que puedes hacer eso y también puedes compartir sentimientos. Habla de personas que sienten una alegría especial, capaces de transmitirla de forma tangible y directa a otros, diciendo, mira, aquí tienes algo de alegría para ti. Además, mientras estamos en la Tierra, estamos siempre rodeados de espíritus, ya que nuestra conciencia proviene de lo divino a través del mundo espiritual, llegando al mundo físico. Por lo tanto, estamos constantemente rodeados de espíritus. De hecho, nuestro espíritu, incluso ahora, está viajando de comunidad en comunidad basado en cómo cambiamos en nuestra vida. Aún es solo una forma larga y agradable de llegar a la respuesta que quiero darte, pero siento que necesito tener este contexto aquí. La razón por la que los niños pequeños son como son, ¿por qué son tan espontáneos, abiertos, alegres y libres? Es una fase claramente diferente de lo que recuerdo de ella a lo que tenemos ahora, es porque, cuando eres pequeño, tu espíritu está alrededor de esos ángeles celestiales o los ángeles más profundos de los que habla Swedenborg. A medida que creces, tu espíritu cambia y comienza a rodearse de ángeles más espirituales o orientados al intelecto. Y necesitas eso si vas a poder construir una mente y crecer. Pero el punto es que la compañía espiritual cambia lo que experimentas. Y hay suficiente permeabilidad. Tanto es así que Swedenborg, de pasada, en su libro Cielo e Infierno, dice que usualmente cuando tu mente interactúa con los espíritus, lo haces desde tu propia memoria, de modo que ellos no traen lo que han vivido en su vida a la interacción. De hecho, adoptan parte de tu memoria y desde ahí te influyen de ciertas maneras, con suerte, para hacer lo que es bueno, a veces, sin embargo. Algo así como una fuga, donde puedes experimentar los recuerdos de otro como si fueran tuyos.
Sería como la amiga de mi esposa que una vez les estaba contando a mi esposa y a sus amigas, ¿recuerdan cuando hicimos esto? ¿Recuerdan cuando estuvieron allá y fuimos a esto y a aquello y todas trataban de recordar de qué hablaba? Y finalmente se dieron cuenta de que, oh no, eso era un episodio de Friends del que estabas hablando. Eso no sucedió. ¿Crees que sucedió? Así que la idea de que puedes tener una sensación de haber estado en algún lugar, incluso solo a través de la crudeza de los medios, pero existe la posibilidad de que experimentes los recuerdos de alguien más, y entonces sientes que has vivido esa vida. Ahora, para Swedenborg era como, no, es como el vientre. Te desarrollas en el vientre durante 9 meses, y ahí no defines quién vas a ser, pero estableces lo básico, como la fundación de lo que serás. Y luego naces y vas a vivir tu vida. Así que esta vida es como el vientre para el mundo espiritual. Así que no defines quién serás para siempre. Swedenborg lo deja muy claro que sigues creciendo y cambiando y haciendo muchas de las cosas que creo que hicimos todo un programa Lamado, nos reencarnamos. Porque hay como un sí y un no en eso. Muchos de los aspectos del desarrollo cíclico de los que la gente habla en la reencarnación, Swedenborg los describe, pero habla de que suceden al otro lado. No habla de que cambies por completo tu personalidad, pero a veces olvidas quién eras y ese tipo de cosas. Así que es esta mezcla interesante, pero para él, esto es el punto de partida. Es decir, sin embargo, sin cada vez que alguien dice como, oye, esto me gusta la reencarnación porque me hace pensar, sí, tiene más sentido que tuvieras la oportunidad de probar diferentes cosas. Y eso me acerca más al amor. Entonces yo digo, bueno, quién sabe. Podría haber algo de cierto en ello, así que no me siento con ganas de decir que no existe la reencarnación, aunque veo una alternativa posible diferente en la forma en que Swedenborg lo describe. Creo que la idea que ambos consideramos es cómo podrías realmente entenderlo para que puedas empatizar con las personas y que todos tengan las mismas oportunidades en la vida. Tiene que haber algo de verdad que lo haga posible. Pero también, ahora, para pasar al otro lado de eso, y estoy de acuerdo, me encanta su punto de vista sobre esto, es como si la reencarnación ocurriera al otro lado. También podrías haberlo visto desde a través del prisma de su época, y que ese concepto ni siquiera se le había presentado. Ni siquiera sabría lo que es en muchos aspectos. Entonces, el concepto de reencarnación sigue ocurriendo, pero al otro lado, porque así es como él podría explicarlo. Entonces podría, ¿quién puede afirmarlo con certeza siempre? ¿Quién puede decirlo? ¿Acaso los textos védicos? ¿La manera correcta? Pero los conceptos son los mismos, lo cual me resulta muy interesante. Esa idea de que hay una evolución del alma, ya sea que ocurra aquí o en el otro lado, según Swedenborg, es una idea muy interesante. De nuevo, distintos caminos, hacia la misma cima de la montaña. Sí, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Como decías, me encontré con la idea de la reencarnación y me gusta, porque no tenía sentido para mí cómo. Puedes vivir solo esta vida y tener todo en bandeja de plata y luego realmente no sabes. ¿De qué se trata eso? Si profundizas, ¿de qué se trata? De justicia. ¿Y es Dios o es la vida realmente justa? Así que creo que en última instancia, eso es incluso como la cima de la montaña, a la que todos intentan llegar de distintas maneras. Pues para responder a tu pregunta, no, la vida no es justa. Nadie en el manual lo dijo, yo tengo el manual. No sé si tú lo tienes, pero en el manual de la vida nadie dijo que la vida es justa. Mis hijos dicen eso todo el tiempo, eso no es justo. Y yo digo, ¿dónde dice que se supone que las cosas deben ser justas? Esa noción de justicia es irrelevante en el mundo. Cualquiera que haya pasado tiempo aquí abajo lo sabe porque todos hemos visto cosas buenas les pasan a personas malas todo el tiempo y a nosotros también. Nos pasan cosas y pensamos, ¿por qué me pasó esto a mí? Soy una buena persona, hago esto, cuido a la gente. Me pregunto, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué respiré? No es que la justicia sea irrelevante en esta conversación, siempre lo ha sido, pero si entiendes la idea de todo, la idea que rige mi vida es que todo sucede para mí, no a mí o a través de mí, no, a mí. Eso cambia la perspectiva de vivir tan rápidamente, porque si crees que todo lo que es una lucha o algo que te sucede es una oportunidad para crecer, y podría ser algo tan simple como golpearse el dedo del pie, o podría ser algo tan perder a un ser querido. Y todo lo que hay en medio es una experiencia de crecimiento.
Y eso tiene sentido para mí porque no hay nadie caminando sobre la tierra que no tenga luchas. Para eso está construido este lugar. Sí, creo que eso está muy bien dicho. Y si no hubiera nada bueno que pudiera surgir de la lucha, entonces, ¿no querría Dios simplemente eliminar la lucha por completo? De lo contrario, no parece justo en absoluto. Swedenborg lo llama providencia divina. Eso de a través de mí, por mí del que hablas, donde... Y esto es algo que realmente me ha sido útil en los momentos oscuros de mi vida, es que todo, aunque ciertamente van a ser, el dolor puede ser doloroso y puede ser desmoralizante, confuso e injusto en todos sus aspectos. No hay nada en absoluto que se permita que eventualmente no derive en algo bueno o que no conduzca finalmente a algo bueno. Así que me han ocurrido cosas difíciles, pero incluso yo puedo mirar atrás en algunos casos, mi periodo inicial de depresión del que hablaba. Sin eso, no sé si me habría involucrado en la espiritualidad tanto como lo hice. Lo hice. Cuando tenía 6 años, mi hermana murió en un accidente de coche. Creo que ese fue el momento en que dije, tenemos que arreglar esto de la vida. Esto no es suficiente. Esto no está bien, ¿verdad? ¿Verdad? Así que creo que en la imagen que Swedenborg describe, cuando llegas al otro lado, hay cosas que son temporales y cosas que son eternas. Entonces, el dolor que sufro es temporal, pero la lección que aprendo es eterna, o el crecimiento por el que paso permanece para siempre. Así que al final, digamos que alguien tiene una infancia realmente difícil, pero crece para convertirse en alguien que luego aboga por el bienestar de los niños, que es siempre como sucede. Siempre es alguien que tuvo algo difícil, como Bill Wilson y Alcohólicos Anónimos. Quien sea, luchan con ello y luego hacen este gran bien. El fuego que tienen y la comprensión de los seres humanos, cómo sufren y cómo necesitan ser cuidados, y la diferencia entre lo que es bueno o no bueno hacerle a una persona, eso te queda para siempre. Así que cada vez que paso por algo, como lo describe Swedenborg, pueden estar sucediendo un par de cosas con ello. Una es que podría estar aprendiendo el contraste. Si aprendo la diferencia entre lo que es bueno o lo que es correcto y seguro y cualquier cosa que sea positiva, si sé lo que no lo es, entonces soy mucho más feliz en lo positivo cuando llega. Podría ser para liberarme de mi propio ego. Si apenas hubiera comenzado en mi carrera, por ejemplo, y todo siempre hubiera salido perfectamente bien todo el tiempo, estaría tan lleno de mí mismo, tan egocéntrico, y esas cosas nunca tendrían que romperse, pero han sido las dificultades en mi vida las que me hacen estar bien. Está bien, quizás no necesito ser mejor que los demás, tal vez todos podemos ser una gran familia juntos. Realmente creo que ese es el camino, la forma esencial de crecer espiritualmente. Así que a veces las cosas difíciles permiten que eso suceda, y a veces Swedenborg habla de cómo en la providencia tiene esta frase: los males deben ser vistos antes de ser eliminados. Así que a veces, personalmente, tengo que estallar contra alguien para darme cuenta, oh, tengo un problema y tengo que enfrentarlo. Pero en la sociedad, cuando ocurren cosas trágicas, ¿no señalamos hacia atrás y decimos que nunca vamos a permitir que eso vuelva a suceder? Vamos a unirnos y asegurarnos de que ahora entendemos esta cosa que quizás solo se toleraba. Ahora sabemos que no está bien. No vamos a dejar que eso suceda. Así que me encanta lo que dices sobre las cosas. Casi todo tiene una razón, pero nada puede pasar sin resultar en algo bueno. Creo que es una herramienta poderosa que puedes tener. Está tan bellamente dicho también. Si no hubiera estado a punto de hacer una película de 20 millones de dólares para un mafioso cuando me sentía amenazado durante un año y luego tuviera trastorno de estrés postraumático durante 3 años, no estaría haciendo el trabajo actual. Comencé intentando ayudar a la gente y prevenir que pasaran por lo que yo viví en la industria del cine, lo que desembocó en la espiritualidad. Sin ese evento, no sería quien soy. Al quitar estos eventos de tu vida, vacías quien eras. Cuando era joven tuve mucho éxito temprano, gané mucho dinero para mi edad y simplemente no podía estar en la habitación conmigo mismo. Mi ego estaba desbocado totalmente. Gracias a Dios seguía siendo un buen tipo, pero estaba tan metido en lo mío hasta que finalmente el universo, Dios, como quieras llamarlo, simplemente dijo, está bien.
es hora. Y entonces los golpes comienzan poco a poco hasta que simplemente empiezan a ser más y más fuertes. De repente miras a tu alrededor y te preguntas, ¿estoy casi en bancarrota? ¿Me han amenazado la vida durante un año? ¿Qué está pasando? Ya ni siquiera quiero salir de mi casa. Era eso. Pero necesitas esas cosas porque eran lecciones que tenía que aprender, porque si no, nunca habría sido una parte útil de la sociedad, útil para mí mismo, útil para mi familia. No tendría una familia. Un ego así no permitiría hacerlo. Eres padre. ¿Te imaginas cuando tenías como 20 años simplemente decir, oh, debo sacrificarme por esta cosa o esta criatura que ni siquiera conozco? ¿Todavía? Deja de interrumpir mi buena onda aquí. Sí, para empezar. ¿Qué es? Diría que el primer mes de tener hijos te destrozan mental y físicamente. Daba miedo cuando llegaba a ser como las 6 o 7 de la tarde, empezaba a oscurecer y recordaba, así como que, oh, no vamos a dormir nada esta noche. Se me olvidó, el día estuvo tan divertido, no vamos a dormir en toda la noche. Y sabes qué, lo curioso es que solo los miraba y me molestaba con ellos. Estaba como, ¿sabes qué? Ni siquiera los conozco. Están destrozando a mi pobre esposa. La conozco desde hace años. No te conocen, no te miran a los ojos, no reconocen tu existencia, pero solo quieren y quieren y quieren. Y luego el día, recién nacidos muy irrespetuosos. Pero luego llega el día en que se conectan con tu mirada y te sonríen y ahí estás y ahí se acaba todo. Y tú has. Para mí, claro, amo a mis hijos desde el momento en que nacieron, pero amigo, la paliza que te llevas esos primeros 30 días, pero cuando finalmente se conectan con tu mirada, recuerdo ese momento tan claramente. Te miran, reconocen que existes y luego sonríen y yo estoy como, caray. Está bien, me has convencido. Estoy en esto para toda la vida. Así que, gracias por compartir momentos importantes. Veo claramente lo que estábamos hablando. Si tus bebés no te hubieran llevado al entrenamiento, ¿ese contacto visual habría tenido el mismo significado? ¿Mantendrías el lazo actual? Es como una comparación. Sé lo que es hacer todo esto por alguien que tal vez no te corresponde igual, pero luego realmente entiendo lo especial que es que haya un ser humano ahí, mirándome, pero también tu historia sobre tus primeros éxitos y tu ego. Por cómo lo cuentas, no querrías seguir siendo ese tipo. No preferirías ser ese tipo en lugar de este si hubieras seguido teniendo éxito todo el tiempo. Así que, porque ahora tienes esta profundidad que entiendes, como que has estado del otro lado, hay mucha gente que quiere tener lo que tú tenías, que es, quiero tener éxito, quiero tener fama, pero tú puedes venir y decirle a la gente, esta es la realidad y la profundidad que adquiriste y el entendimiento de lo que está bien y mal, eso lo tendrás contigo para siempre. Siempre será parte de tu espíritu y vale mucho la pena. No desearía el dolor del que hablabas en esos 3 años después de que el tipo te amenazara y el dinero se fuera abajo. No creo que Dios o alguien más sea como, ja, mira lo que te está pasando. Pero solo sé que hay un tesoro que surge del otro lado, que es como un ser humano que entiende algo sobre el amor, ¿verdad? Y creo que Jim Carrey es a quien quiero tener en mi programa algún día. Lo llamaré. ¿Puedes llamar a Jim? Te lo agradecería. No, pero lo que dijo esta frase y simplemente resonó con la verdad. Dijo, desearía que todos en el planeta pudieran tener todo lo que siempre han querido, porque para que se den cuenta de que no significa nada, porque él es literalmente un tipo que consiguió todos sus sueños. Sí, súper rico. Uno de los seres humanos más famosos del planeta que hacía reír a la gente, hizo lo que quiso hacer, tuvo poder, fama, dinero, tuvo todo lujo, tanto de la carne como del dinero y lo material, y luego, en cierto momento, dijo, esto no significa nada, y pudiste empezar a ver cómo cambiaba, y ahora se ha convertido en quien es. Ahora es un artista. Y creo que está semi retirado, si no es que ya se retiró de la actuación, porque dice, estoy bien, ya no necesito seguir haciendo esto. Esa es una lección muy poderosa, pero yo podría decírtelo. Y tú dirías, eso suena filosófico. Sí, él lo ha vivido, y de eso es de lo que estamos hablando. Tienes que vivirlo por ti mismo, ¿verdad? Y piensa, ¿cuántos niños? Recuerdo tener lo que sea, como 13 años, y sentirme todo inseguro y pensar, sí, si fuera súper famoso, súper rico, súper talentoso en todo, eso lo solucionaría todo, eso lo arreglaría. Solo hay un problema con la vida.
es que no soy eso. Déjame conseguirlo. Y que Jim Carrey haya pasado por lo que pasó y pueda decir de manera creíble, piensa en cuántos niños puede ayudar ahora al decirles, escucha, sí, tenemos como un vacío que intentamos llenar, pero eso no es. Este sueño del ego hecho realidad no lo llena. Literalmente no llena ese vacío. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede estar realmente lleno? Porque quieres que todos sean tan felices como creen que serían si lograran todos sus sueños egocéntricos. Quieres que todos se sientan plenos, que se sientan consolados, conectados y parte de algo. Por eso me emociona Swedenborg y la espiritualidad, porque creo que poco a poco revela la realidad de un mundo en el que todos pueden ganar juntos en lugar de que solo haya unos cuantos ganadores. La verdad te hace libre. Y mira, he tenido el placer de hablar con algunos ganadores del Oscar y tener conversaciones más profundas sobre lo que sucedió después. Es como dicen siempre, lo común, La cosa es que mola por un rato. pedazo, pero al final del día simplemente se convierte en algo que colocas en un, ya sabes, un tipo dice, yo no pago comidas. Sabes, no he pagado por un almuerzo en 8 años en Hollywood porque todos quieren invitarme porque sigo siendo un ganador del Oscar. Pero en general no significa un todo. Y pero la cosa es que tantos actores y tanta gente en eso, Industria, eso es lo máximo. Y así piensan. eso tapará el hueco. Ah, cuando gane el Oscar, estoy bien para toda la vida, o gano el Super Bowl, estoy bien. O si gano el Masters, estoy perfecto. Todo será perfecto. No se trata del destino, siempre se trata del viaje. Y esa es la especie de promesa vacía del egocentrismo. Como si me enfoco en mí mismo y logro llevarme al punto donde yo quiero estar, en realidad no hay nada en eso. Mientras que Swedenborg, lo que él descubrió y vio que se desarrollaba en el mundo espiritual, es curioso porque sus libros son, sí, son este relato de viajes a través del cielo y el infierno y el mundo de los espíritus y demás, pero siempre se reduce a la psicología humana básica. Lo que nos importa que en realidad lo único que satisface es hacer cosas que hagan a todos felices, mejorar a la raza humana. Cuando piensas en el bien de todos, eso es algo que nunca se logra suficiente. Piensas, hice esa gran cosa, hice felices a estas personas, voy a salir y hacerlo aún más. Eso es lo que él llama cielo, porque es algo que puede crecer y mejorar para siempre. Y cuanto más triunfes en eso, más ganamos todos, en lugar de ser un juego de suma cero, porque mientras más hagas tu parte, ayudando al mundo, yo recibo ayuda de ti. Cuanto más ayudo al mundo, te ayudo a ti. Y es este ciclo de retroalimentación positiva. Y es justo como el cuerpo humano, como hablábamos antes, la forma en que está organizado el cielo. Mientras más sano esté tu vaso, mejores noticias para el cerebro. Mientras más sano esté el cerebro, mejores noticias para el codo. No es como si uno dijera, no puedo creer que el pie derecho reciba tanta atención. Sin uno u otro vas a caerte. Como decíamos antes, un niño en el Congo, una persona nacida en la opulencia. Todos tienen el cuerpo humano, ahí lo pueden ver claramente. Esa es, en cierto modo, la guía del destino justo frente a ti. Y esa es una idea tan poderosa porque si entiendes que necesitas ayudar a ese niño en el Congo o a esa otra persona al otro lado del mundo, en algún lugar, que no está justo frente a ti, ese es tu pie izquierdo allá, ese es tu pie izquierdo y la persona en Suecia es tu ojo. Tienes que unirlo todo y debemos ayudar juntos, porque si no trabajamos todos como un cuerpo, entonces el cuerpo se descompone y todos empezamos a descomponernos. Creo que es lo que espero, hacia donde nos dirigimos con este despertar global que está ocurriendo en todo el mundo. Seguramente lo has notado tanto como yo, con nuestros números y lo que la gente ve y demás. Y tú en particular, desde 2010 hasta ahora, supongo que las cosas han mejorado. Más gente está interesada en estas ideas o simplemente curiosa sobre la espiritualidad y preguntas más profundas que antes, y están abiertas a estas cuestiones. Creo que me sorprendió de inmediato el interés que la gente tenía en la espiritualidad, lo independientes que eran, que estuvieran dispuestos a emprender ese viaje y cuántas personas habían tenido alguna experiencia espiritual por sí mismas. Pero también lo dispuestas que están las personas a trabajar en el camino espiritual. Ha sido como un buen sueño estos últimos 10 años. Nunca pensé que tantas personas estarían interesadas. Y definitivamente cambia la manera en que pienso sobre la humanidad. Cuando pienso en los demás, creo, oh, hay tantas personas de las que quizás no escuchas en las noticias,
pero están viviendo vidas buenas, haciendo sus pequeñas buenas acciones. Y si conocieras a cualquiera de ellas, podrías enamorarte. Definitivamente creo que hay más bien en el mundo de lo que vemos. Ahora, Hay algo de lo que quería hablar contigo rápidamente porque en tu canal de YouTube hiciste un video llamado Las reuniones, los 5 tipos de reuniones que tienes en la aplicación. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Porque me pareció fascinante saberlo. ver a alguien a quien creías muerto, pero sigue vivo del otro lado. Ya sé, como que recientemente mi abuela falleció, con quien era muy cercano, y cuando pasó empecé a sentir que, hombre, casi conozco a más gente de ese lado que de este ahora, o realmente está empezando a haber un cambio de gravedad, ya que creo que nuestra conciencia sobrevive, y pienso que esas personas siguen vivas allá, y creo que podremos ir a verlos. Ya me estoy emocionando, siento que no puedo esperar para ver a todas estas personas y saber cómo están y cómo lucen ahora, qué estarán haciendo. He tenido una concepción del más allá toda mi vida. Creo que alguien que quizás ni siquiera la tenía y pensaba que había perdido toda esperanza de volver a ver a su esposa. Reencontrarse así, eso es lo más increíble del mundo. Y Swedenborg lo describe. Es es un hombre de la ilustración, muy práctico. Así que lo describe en términos que no son tan sensacionalistas. Dirá que la gente estaba rebosante de alegría al reencontrarse con sus amigos, y sus amigos, igualmente emocionados de que hubieran regresado. Aunque no alcanza la profundidad de algunas experiencias cercanas a la muerte, él menciona no solo el reencuentro entre personas, sino los medios por los cuales, gracias a la naturaleza espiritual, puedes realmente ser completado y reconectar y descubrir cosas que no puedes de la manera en que estás aquí. Un escenario particular que aborda y que exploramos en ese episodio es sobre una familia donde había habido dos hermanos. Y un hermano había muerto joven y el otro no. Así que cuando toda la familia había pasado por la vida, los padres habían fallecido. El hermano menor que ya estaba en el cielo, él estaba allí. Finalmente muere el hermano mayor, y cuando llega al mundo espiritual había un poco de tensión entre él y su familia, porque este hermano mayor se había vuelto, de cierta manera, un patán, porque se había vuelto egocéntrico, y Al siempre había resentido la atención que recibía su hermano menor, y eso de alguna manera lo había alejado de sus padres. Así que era todo un lío, pero como su tiempo y espacio no están fijos de la misma manera, realmente puedes estar. Y esto es, supongo, una especie de reencarnación. Puedes regresar a etapas más jóvenes de tu vida, puedes volver a un estado mental más juvenil y gracias a eso pudieron tener una especie de sesión de procesamiento donde el hijo mayor y conflictivo regresó a ser como de 10 u 11 años y pudo expresar lo que sentía que no era justo, lo que ablandó el corazón de sus padres y realmente lograron un avance. Y su hermano, que había fallecido y había sido lo que en Suecia llamarían un ángel todo, el tiempo era tan amoroso y comprensivo y, sabes, todo lo que quiero es que tengas toda la felicidad que yo tengo y el hermano mayor simplemente se quebró, llorando, y fue el poder de todo aquello que se había endurecido y calcificado en la vida, y la gente no se llevaba bien, todo se disolvió, porque en el mundo espiritual realmente puedes llegar a lo que es importante. Así que es esta conmovedora escena de la posibilidad de reconexión humana. Es hermoso. Ahora, hay otra cosa de la que hablaste en tu canal que creo que a mi audiencia le interesaría mucho, es lo que sucedió inmediatamente después de que Jesucristo falleciera. Sí, entonces Swedenborg. Es fascinante porque había un tipo llamado D.T. Suzuki, a quien muchos le atribuyen haber introducido el budismo zen en Occidente. Fue uno de los pioneros, creo que en los años 20, uno de los primeros en eso. Pero escribió este libro sobre Swedenborg, al que llamó el Buda del Norte, porque sentía que el material de Swedenborg era tan compatible con y similar al budismo que decía, mira, esto es como el budismo del norte. Así que, aunque Swedenborg resuena con muchas cosas diferentes, él utiliza mucha terminología cristiana y cosas que los cristianos consideran importantes, como la Biblia y en particular Jesucristo, a quien consideraba de suma importancia. Entonces habla de que Jesús es como, está lo divino incognoscible que es infinito y no puedes comprenderlo, y Jesús es ese divino diciendo, oye, voy a tomar una forma a la que puedas abrazar y puedes. Así que para él Jesús era absolutamente importante, no de la misma manera en que muchos cristianos dicen que tienes que conocer el nombre de Jesucristo y decirlo o si no te metes en problemas. Pero para él, Jesucristo es el amor personificado. Así que cualquiera que viva esta vida de amor realmente de cierta manera conoce a Jesús, podrías decir, porque conoces el carácter. Por lo tanto, la venida de Jesucristo a la tierra fue realmente importante
espiritualmente. Fue esencialmente Dios, restableciendo el equilibrio que se había perdido en el mundo. Muchas personas estaban eligiendo el ego y la violencia, y esto estaba como destruyendo todo el entorno espiritual y poniendo a la gente en un gran riesgo de que la mente humana fuera destruida, básicamente. Y así Jesucristo fue este fenómeno asombroso donde Él regresó para aclarar eso, enseñar a las personas lo que era el amor. Pero aunque veas algunas historias en los evangelios, había un enorme significado espiritual en todo lo que Él hacía. Así que después de que Jesucristo fue crucificado, según Swedenborg, no era como lo que se entiende, supongo, en la doctrina católica, no estoy seguro en otras, donde hay un Dios Padre enojado con la humanidad. Y entonces Jesucristo es un sacrificio que aplaca la ira de Dios Padre, con lo cual tengo ciertos problemas. Pareja, hay un par de huecos en eso. Sí, exactamente. Sense, no estoy seguro de la motivación, no es un personaje creíble. Pero en general, que Dios esté enojado solo es un problema. Uno de los primeros videos que hice se llama ¿Por qué Dios no puede enojarse? Y era simplemente un experimento mental sencillo del que hablábamos antes sobre bebés. Y piensas en tú enojándote se vuelve proporcionalmente más ridículo y humillante, cuanto menos poder tiene esa persona en comparación contigo. Así que si tú y yo somos más o menos iguales y chocamos nuestros autos y estamos enojados, todavía es como que no quieres explotar así. Pero no es lo mismo que si hay un niño pequeño o incluso un bebé y estás como, te odio. Tu pequeño bebé, porque el bebé no tiene poder, no sabe lo que está haciendo. Eres mucho más adaptado cognitivamente. Así que por Dios, tomemos eso y lo elevemos al infinito. Para Dios, enojarse conmigo, con Curtis, que apenas sabe. ¿Dónde están mis llaves? No encuentro mi llave. No sé nada comparado con Dios. Y él va a ser, tú eres una ameba, tú eres una ameba. Soy una ameba, el mejor de los casos. Que Dios se enoje conmigo, realmente me provocaste. Estoy enojado contigo. Eso es increíble. Bien, entonces decías, así que volvamos a Jesucristo. Solo digo que Swedenborg tiene una línea en su libro, Verdadera Cristiandad, donde dice que es imposible que Dios siquiera nos mire con el ceño fruncido, porque hacer eso sería contrario a lo que Jesús es. Eso no es la verdad. No es para aplacar la ira de Dios. Jesucristo está ahí para salvarnos de nosotros mismos, porque estamos desenmascarados, eligiendo cosas que son destructivas. No puedes tomar el mundo físico de manera aislada, porque hay personas en el mundo espiritual y personas en el mundo físico. Así que no solo todos, el mundo físico es como aguas abajo del mundo espiritual. Entonces, una de las razones por las que todos aquí se estaban volviendo tan insensibles y crueles es porque así estaba sucediendo en el mundo espiritual. Muchas personas allí estaban eligiendo lo mismo, así que Jesús tenía que entrar y poner todo en orden y entenderlo. Porque de nuevo, incluso la peor persona que está haciendo las peores cosas a la gente, aún así Dios no está enojado con ellos. Dios no siente como te odio y eres mi enemigo, pero va a decir, tienes que irte para allá, porque si estás aquí, estás dañando a otras personas y eso te está dañando a ti. Eso te está enraizando más en los males que has decidido aferrarte, así que tuvimos que realizar esta especie de clasificación maestra. Tomar a estas personas, poner todo en orden para que la gente no pueda dañarse entre sí y que se restaure la libertad para que las personas puedan elegir espiritualmente. Entonces hay todo este proceso complejo que Swedenborg describe a lo largo de muchos, muchos libros de lo que estaba sucediendo allí, pero esencialmente era para crear equilibrio, de nuevo, para que tuviéramos la libertad de elegir lo que queremos hacer y lo que queremos amar y quiénes queremos ser, porque eso es esencial. Nunca puedes elegir algo bueno si no tienes una elección libre, porque piensa en el amor. Si alguien dice, oye, vamos a amarme, o si no, no hay amor allí. Tiene que ser una elección libre. Si les dices a tus hijos cómo tienen que visitarme, no funciona. Así que la naturaleza del amor es que solo puede suceder cuando ambas partes son libres de aceptarlo. Por lo tanto, la gente tiene que tener la opción de amar lo bueno o no. Y eso iba a desaparecer si Jesús no actuaba en ese momento. Así que fue como el último esfuerzo desesperado, pero realmente funcionó, amigo mío. Podría seguir hablando contigo por otras 2, 3 horas, sin duda, amigo. Pero voy a hacerte unas preguntas que suelo hacer a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Ser útil y organizar tu vida en torno a eso. ¿Cómo puedo ser útil? He notado en mí mismo el deseo, mi ego, transformándose en un
lentamente me convierto en un deseo de utilidad. Lo veo cuando todo comienza. El bien que hago importa más que mi imagen. Incluso antes de esta entrevista pensaba, espero no arruinarlo, espero sonar como si supiera de lo que hablo, pero lo que diré ahora es, bueno, espero que algo bueno resulte de esto. Y diré, como una pequeña oración, solo ayúdame a liberarme de mi preocupación por el ego para poder entrar de lleno, sabiendo que alguien va a ver esto y sacará algo positivo. Permíteme pensar en ellos para que pueda verme a mí mismo. Y mientras más pueda orientar mi vida a apoyar eso, he empezado a correr y esas cosas para tener una mente más clara para poder hacer esto mejor. Cuanto más pongo las diferentes partes de mi vida alrededor de ser útil. Eso es satisfactorio, creo, tener personas a las cuales quieres perseguir su felicidad. Así que pienso en, hablamos de construir casas y tratar de mejorarlas. Ahora hago eso, pero lo que a menudo me emociona es saber que a mi esposa le encantaría si pudiéramos lograrlo. A mi esposa le parecería genial poder hacer cosas por la gente. Eso, mala utilidad. Pero sin llegar a extremos con la espiritualidad. No creas que voy a estar espiritual cada minuto, ni que solo voy a leer textos védicos en una cueva, porque, oye, necesito divertirme. Acaba de salir este nuevo juego increíble y tengo que jugarlo, tengo que ir a escalar. Hay otras cosas que necesito hacer porque soy un ser espiritual y físico al mismo tiempo. Así que debo cuidar mi lado físico. No puedo permitir que tome el control. ¿Qué consejo te darías a ti mismo si pudieras volver atrás? Tiempo. Calma. Y no intentes aferrarte tanto a las cosas. Antes creía que podía controlar cualquier cosa. Si pienso esto, cambiaré aquello y haremos tal cosa. No hagas eso, no hagas eso. Y no te preocupes por todas esas cosas. Confía en el proceso. Digo, confía en el proceso. ¿Estás bien? Donde estoy ahora, está bien y no llegué aquí por planificar meticulosamente. Simplemente confía en el proceso. Vas a estar bien. ¿Cómo defines a Dios? Dios es amor y compasión. El amor es humano. Así que todo lo que me esfuerzo por intentar ser es imitar y emular esa humanidad. Y lo que reconozco en otras personas que amo, eso es todo un reflejo de esto. Dios, que es una persona, es alguien a quien puedo amar, como amo a otras personas. Y no sé, no tengo la imagen más clara de todo, cómo es Él. Pero a veces tengo esta sensación de que está bien, ahí está mi héroe. Ese es mi héroe y voy a intentar hacer lo que lo haría sentir orgulloso. Y realmente creo que está tratando de mejorar el mundo. Entonces es como esta cosa que puede inspirarme a seguir y saber que en última instancia, eventualmente voy a vivir muy íntimamente con Dios de la manera que sea. Pero eso es lo que espero con ansias, ese momento. ¿Cuál es el propósito final de la vida? El propósito final de la vida es crear un mundo donde todos sean atendidos en todas las formas que necesitan y encuentren alegría al hacerlo. Todos estaríamos en un estado en el que no estamos contentos a menos que cada niño tenga un grupo de amigos con quien estar, que todos gocen de buena salud y simplemente esforzarnos constantemente hacia eso. No se me ocurre algo mejor ahora. ¿Dónde pueden las personas conocer más sobre usted y su trabajo en el mundo, Señor? youtube.com/offdelfteye. Si buscas Swedenborg en YouTube, también llegarás. Es un excelente punto de partida. Tenemos un montón de videos sobre esto. Y si dejas un comentario o algo por el estilo, podemos dirigirte a donde necesites ir. ¿Alguna palabra final para nuestra audiencia, Señor? Claro, quiero agradecerte, no solo por invitarme, sino por seguir lo que estás persiguiendo. Por las conversaciones que te he visto tener, siento que tienes un buen corazón y estás dando un buen ejemplo a la gente que está observando. Todo va a estar bien. Eso es lo que he descubierto en mi vida. Y el trabajo que estás haciendo para buscar la espiritualidad, que es la razón por la que estás viendo este canal, significa mucho. No es en vano. Ha habido momentos en los que sentí, ¿realmente importa? Pero importa completamente. Sigue adelante. No solo yo, sino que incluso hay ángeles del otro lado animándote, como diciendo, tú puedes, lo lograrás. Sigue adelante. Así que yo diría, sigue adelante. Curtis, amigo, te agradezco por estar en el programa y por esta gran conversación, así como por el increíble trabajo que estás haciendo en el mundo, amigo. Sigue así, y te lo agradezco, amigo. Gracias por invitarme. Fue muy divertido. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.